contundente el propio Pablo Moyano en una mirada que tiene gran parte del sindicalismo, o al menos sindicalismo de base, en función de esta ley. ¿Qué va a pasar con el gremialismo? Estamos acá con Jimena Rattoni, que es secretaria gremial, está bien, de un personal jerárquico, pero gremialista al fin. Y antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. No, a ustedes por invitarnos. A ver, contame, ¿está en crisis el gremialismo por estos días? Como una opinión muy personal, creo que lo que estamos viviendo muestra que todo está en crisis, ¿no? Y obviamente a los sindicatos nos cabe la parte que nos cabe, a la política la parte que le cabe, al empresariado la parte que le cabe. Creo que no hemos sido de conjunto capaces de construir una sociedad con otro tipo de consensos y equilibrios, ¿no? Pero sí, nosotros sostenemos que desde el sindicalismo, si bien resistimos un montón de embates y muchos hacemos mucho por intentar que las cosas caminen de otra manera, evidentemente, si hoy tenemos la mitad de los trabajadores y trabajadoras de este país en condiciones de precariedad, también es por la voracidad empresaria, pero también es porque no hemos sabido, no hemos podido o no hemos querido, depende del caso, del lado del sindicalismo, el poder abrazar, contener y buscar otra salida para ese conjunto de trabajadores, ¿no? Está muy reciente el gobierno anterior, digamos, ¿no? Y quizás ahí hay gran parte del trabajo del gobierno actual en función de manifestarse hacia los sindicatos y los sindicalistas en particular, ¿no? Esa quietud que manifiesta el gobierno que han tenido bueno, con el gobierno de Alberto Fernández, pareciera que hoy no lo es tanto con el gobierno actual, en este escenario de pareciera también, insisto, cambio de época. ¿Vos ves eso también, digamos, una distinta actitud en distintos tiempos? Lo que pasa es que más allá de las valoraciones que pueda tener cada uno sobre si algunos pueden ser más o menos inquietos, depende del gobierno, hay también una realidad concreta. El gobierno anterior hizo muchas macanas, pero no planteó nunca un ataque tan brutal al pueblo trabajador, a los derechos de los trabajadores. O sea, si lo hubiera hecho, seguramente hubiera sido otra la actitud. Me parece que también hay que sopesar eso, ¿no? Porque no es que este gobierno no está atacando un montón de cuestiones que van a perjudicar a los trabajadores. Si no lo estuviera atacando, seguramente no habría este estado, digamos, de conflicto, ¿no? Creo que también esa es la mirada que hay que poner, porque si no parece que solamente peleás cuando alguien no te gusta, pero no es que alguien no te guste, no te está gustando a dónde están llevando las políticas. Y a nosotros nos preocupa sobremanera, porque vos fíjate, hay una caída estrepitosa de la actividad económica, esos son mayores, menor cantidad de puestos de trabajo, mayores despidos, mayor dificultad incluso para aquellos que hoy trabajan por su cuenta como monotributista y demás, se achica muchísimo el movimiento de la economía, y a la par de eso te sigue aumentando los alimentos, te aumenta la prepaga, te aumenta la luz, te aumenta... Es un combo para nosotros muy complejo, que creemos que no va a llegar a buen camino, y para coronarlo pretenden dar por finalizado y por aprobado en el Senado, ojalá muchas cosas no pasen como están, lo que llaman ley bases, que para nosotros y por la experiencia que desgraciadamente tenemos en este país, cuanto más cae la actividad económica, cuanto más desesperación hay por conseguir trabajo, si además vos legalizás tenerte en negro y precarizado, ¿por qué te van a blanquear? No, bueno, es regresiva, sin lugar a duda, gran parte de la ley base esta que se está discutiendo, ¿no? Eso... digamos, insisto, por eso también llama mucho la atención este acompañamiento en función de algunos sectores opositores. Hay un dato que yo no quería soslayar y tiene que ver con esta situación que termina generándose dentro de las charlas previas al tratamiento de la ley base con algunos sectores del sindicalismo, digamos, ¿no? Yo no te quiero involucrar a vos, pero quizás esas situaciones pareciera que lo hacen más increíble a sectores sindicales en vez de... Porque, insisto, esa ley base terminó resguardando ciertos privilegios a algunos sectores sindicales, ¿no es cierto? ¿Vos lo ves también así? Hay una mirada hacia el adentro, una crítica hacia el adentro, digamos, para remodificar y también, insisto, para que la sociedad tenga un punto de partida y de creencia hacia esos sectores que en definitiva son los que tendrían que protegerlos, ¿no? Obviamente, como
vos sabrás si es notorio, no todos los sindicatos y centrales tenemos las mismas opiniones sobre todos los temas, hay estilos diferentes, hay historias diferentes y hay más o menos credibilidad en unos y en otros, pero yo vuelvo a la realidad, a lo concreto, ¿no? Ciertamente, no solo con los sindicatos, con los gobernadores, con un montón de sectores, el gobierno estuvo intentando ver si podando acá, podando allá, podía conseguir acuerdos, ¿no? De hecho, la primera ley tenía 600 no sé cuántos artículos y esta tiene menos. Ahora, por otro lado, yo te hago esta pregunta, ¿no? Están instalando que el sindicalismo habría acordado tácitamente dejar pasar esto porque les resguardan la caja, así la llaman, ¿no? Como si la caja no fuera lo que va a las obras sociales que atienden compañeros, bueno, un montón de cosas. Pero, por otro lado, dejan en el corazón de lo que quieren votar la destrucción absoluta del trabajo registrado, con lo cual la caja, en poco tiempo, la verdad, no te servirá de nada. Entonces, ¿cuál sería el sentido, la conveniencia de los que dicen que los sindicatos quieren de ese? Ninguno. Pero por otro lado, cuando el gobierno citó a la CGT, en este caso, yo no hablo por la CGT, no lo quiero aclarar, pero digo por lo que veo, evidentemente deben haber comentado el tema, y la CGT no salió de ahí diciendo, bueno, hay que darle herramientas. La CGT salió de ahí diciendo, movilizamos el 1 y paramos el 9. Y la CAT diciendo el lunes 6, hacemos asamblea en los sectores, y muchos otros sindicatos de otras actividades haremos lo mismo, porque independientemente de lo que se diga y se quiere instalar, creo que hay una preocupación genuina, profunda, de todos los sindicatos, cada uno viene de donde viene, pero de todos, porque esto pone en riesgo mucho más que la caja, pone en riesgo la propia supervivencia del trabajo registrado. Tal cual, tal cual. A ver, no quiero dejar que te vayas sin antes nos cuentes vos desde adentro, porque ustedes también han hecho informe en función de este aumento de gas en abril y posterior en mayo, digamos que pareciera que por el momento tiene como un freno, ¿no es cierto? Lo de mayo. El de mayo, ¿no es cierto? Tiene como un freno. Entiendo yo que tiene que ser fruto también de todo este contexto, ¿no? Pero contame un poco, porque lo que más resiente la gente por estos días tiene que ver con la luz. Terrible. ¿No? Lo de la luz fue descomunal, digamos. O sea, fue algo que insólito que afecta. E inesperado, porque ni siquiera te avisaron, ¿viste? Bueno, y aparte continuos de una manera muy fuerte. ¿Esto va a pasar lo mismo con el gas? Sí, ciertamente, les quiero contar, en principio, a menos que algo vuelva a cambiar en estos días, el aumento de abril, que es el aumento fuerte, ese está vivito y coleando, vigente. Lo que están suspendiendo es, te cuento al principio, hay un aumento fuerte a partir del 3 de abril, ¿no? O sea que con las próximas facturas... Va a regir después de mayo, digamos. Y en mayo van a empezar a llegar las facturas con aumento. Y la resolución del ente, además decía que a partir de mayo en adelante, en principio hasta fin de año, iba a haber un aumento mensual... con base a abril en función de una fórmula polinómica que tiene en cuenta el precio del dólar, el precio mayorista de la inflación y no me acuerdo qué otro parámetro. Lo que acaban de suspender es que vuelva a aumentar en mayo, pero lo de abril lo tenemos. Por ahora no hubo ninguna cuestión que retroceda a lo de abril. Y lo de abril, cuando empieza a llegar, que ustedes saben que hay diferentes turnos de facturación, no le llega a todo el mundo al mismo tiempo la aplicación de todo el aumento, pero con sinceridad te digo, es un aumento brutal. ¿Más que el de la luz? Promedio te va a dar el 400%. ¿Por qué? Porque básicamente, y en capital, incluso si no tenés subsidio, agarrate. Estamos hablando sin el subsidio, digamos. Sin el subsidio, por ejemplo. Perdón, estamos hablando con el subsidio. De con el 400. Subsidio también, sí. Pero, ¿por qué? Porque lo que se ha modificado en esta actualización transitoria de tarifas es que pusieron mucho énfasis en el aumento del cargo fijo. Claro. Es decir, aquello que vos pagás aunque no prendas nunca el gas. Eso aumentó. Mira, en el caso de Naturgy, que es la distribuidora
Sí, que ocupa Gran Buenos Aires Norte y Oeste, aumentó más o menos el 800% el cargo fijo. El cargo fijo. Y ¿Cuánto era el cargo fijo promedio? Te doy un ejemplo muy sencillo. Me lo acuerdo porque es lo que nosotros como trabajadores recibimos por consumo gas. Una familia tipo, uno calcula que obviamente se bañe todos los días con agua caliente, cocine, viva dignamente en invierno prendiendo una estufa y cocine, tiene un gasto de promedio 1.500 metros cúbicos al año. Ese es el usuario R32, se llama. Sí, porque eso... Bien, en el caso de ese usuario sin subsidio, vos tenías un cargo fijo de 833 pesos que a partir de abril va a pasar a 9.300, solo el cargo fijo. Pero es más del 400%. No, el 400 es el integral. Sí, por eso. Pero en ese ítem se fue más. Luego tenés un aumento en el cargo variable, que es el metro cúbico, y obviamente todo lo demás refracta en las tasas, impuestos. Por lo tanto, te cuento, nosotros, si prorrateás un usuario R32, 1.500 metros cúbicos al año, lo prorrateás en los 12 meses, vos pasaste de pagar en marzo 9.300 pesos y vas a pagar 38.000. Claro. Ese es más o menos en este ejemplo, ¿no? Claro, después habrá que trasladar. Claro, después eso va sin subsidio. Con subsidio será un poco más, un poco menos. Y en Capital Federal, no les quiero contar, hay cargos fijos que sin subsidio llegan a 30.000 pesos. Cargo fijo de 30.000 pesos. Cargo fijo de 30.000. Si ustedes entran a la página del Enargas, están las resoluciones empresa por empresa y usuario por usuario, con subsidio sin subsidio, y ahí van a tener el cargo fijo y a cuánto va el monto del gas. Es realmente un tarifazo muy, muy importante que además de impactar en las familias, yo creo que va a ser demoledor en los comercios e industrias. Tal cual, en esos lugares en donde se usa. Ya decía otro político de relevancia, un expresidente, que hay que usar unos cuantos buzos. Unos cuantos buzos. Pero ¿sabés qué es lo que a nosotros nos... Además de preocuparnos, indigna, porque tratamos sistemáticamente toda la vida, gobierne que gobierne, de dar estos debates y no lo logramos. Primero, nadie nunca, en ninguna audiencia pública, ha querido de verdad exponer cuál es el costo del gas. Y nadie nunca ha querido revisar de verdad cuál es el costo de las empresas. ¿Y por qué no lo hacen? Voluntad política, te la debo. Porque mira, en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, las dos empresas, para hablar de algo que es cercano a nosotros y a la audiencia de este canal, tenemos, por ejemplo, una enormísima cantidad de trabajadores tercerizados. Mucha gente piensa que cuando vos tenés al trabajador tercerizado, la gran empresa paga menos, claro, que lo hacen por eso. Bueno, les cuento que no. Siempre. Porque el trabajador cobra menos y labura muy mal, y además es para otro día seguramente, sí, la cantidad de problemas de seguridad que tenemos por cómo trabajan esos compañeros, pero como la intermediación se paga y en la intermediación está las manos mágicas, en realidad cada vez que hacemos el estudio te saldría lo mismo o menos tenerlo adentro y como corresponde que con toda la tercerización, porque la tercerización, el gas no contabilizado, que es no reparar correctamente las pérdidas en grandes industrias y demás, todo eso que se pierde no les importa porque lo termina pagando el usuario con la revisión de tarifa. Hay una cantidad de problemas que tenemos en la industria, no hay personal suficiente, el que hay está precarizado, los costos están sobrevalorados y el usuario va a terminar pagando la fiesta. Mucho más, lamentablemente. Te voy a convocar para otro día para que hablemos más en detalle de esto. Nos interesa porque afecta muchísimo la cotidiana del usuario. Pero porque es muy interesante. Y bueno, gracias por la mala noticia que nos acabas de dar a todos. Me encanta dar malas noticias. Te agradezco tu presencia acá en Aciertos y Errores. Gracias a ustedes. Nosotros